Muchas gracias, Eleonora, y bueno, pues transmito también nuestro agradecimiento a los organizadores, a Antonio, a Jonathan y a Miquel por este fantástico encuentro, y también pues queremos agradecer al Proyecto Anijo pues por habernos ido incorporando, pues tanto Teresa, que estuvo en un encuentro de predoctoral, como yo misma, a este equipo, antes como jóvenes investigadores y ahora ya como doctoras en este congreso de mayores, podemos decir, en el que nos estrenamos. Así que bueno, sean benevolentes. Bueno, dentro de los múltiples ámbitos de la cultura contemporánea en los que ha reaparecido el concepto estético y simbólico de la antigüedad clásica, destaca el mundo de la moda, un campo que nos permite abrir una nueva línea de investigación dentro de los estudios de recepción clásica. Se trata, salvando la aparente intrascendencia del tópico, de un tema de gran interés si atendemos al poder económico de la industria y a las implicaciones sobre el patrimonio arqueológico que ésta tiene y cuyo patrocinio debe entenderse como una vía, pues podemos decir, de legitimación cultural de ese producto ante el crecimiento económico imparable de esta industria y también ante las consecuencias medioambientales y éticas que provoca su producción. Conviene recordar que se trata de una industria que genera aproximadamente $1 trillón al año y cuya relevancia no es solamente económica, sino también, podemos decir, social, pues a nadie se le escapa la importancia que tiene la imagen en nuestra sociedad de consumo. El interés del binomio clasicismo y moda compete también a los protagonistas de este proceso de recepción de la antigüedad, en nuestro caso los diseñadores creativos, fotógrafos, editorialistas, artistas, incluso periodistas que trabajan en la propia industria y que son a menudo figuras de gran interés social y desempeñan un rol protagonista en la conformación de la cultura contemporánea. En este sentido, el hecho de que la antigüedad y sus restos arqueológicos sean un elemento recurrente, como vamos a ver en la industria de la moda, debe hacernos valorar a nosotros como historiadores de la antigüedad por qué se da esta recepción y para qué. Pues más allá del deleite estético que provocan los monumentos, las ruinas, etc., existe un uso económico con notables consecuencias para la valoración y concepción del patrimonio arqueológico. Consideramos además que tanto los estudios de recepción clásica como los estudios de moda son disciplinas complementarias, no solo por la vivacidad con la que gozan en la investigación contemporánea, no dejan de crecer, sino también pues, dentro de ese amplio espectro de los estudios culturales por las metodologías, ¿no?, que tienen una y otra disciplina. Pretendemos en esta comunicación exponer en qué consiste esta línea de investigación, recepción y moda, cuáles son sus implicaciones teóricas y metodológicas y finalmente presentar un caso de estudio particular, el vestido Palladio de Dior, que hemos realizado de manera interdisciplinar, combinando los presupuestos de la arquitectura y de la historiografía y que nos ha permitido llegar a conclusiones que creemos son sugerentes, son interesantes y que nos permiten pues, corroborar que los estudios de recepción no solo nos permiten estudiar las pervivencias y el legado de la antigüedad, sino que a veces también puede ser un instrumento para nosotros como historiadores para reconstruir o para interpretar mejor el propio mundo antiguo, ¿no? O sea, creemos que tiene esta particularidad el caso que vamos a presentar. La relación entre moda y antigüedad, fraguada en las ascuas de la Revolución Francesa, se ha estrechado en la última década, como demuestra el indudable éxito cosechado por la Casa Dior al haber conseguido presentar su colección Crucero 2022 a través de un impactante editorial firmado en la Acrópolis de Atenas y con un desfile en el Estadio Panathinaiko. La diseñadora creativa de esta casa, Maria Grazia Chiuri, confirmaba así la helenización de la moda contemporánea, siguiendo sus palabras, llevando a último término una práctica relativamente común entre los diseñadores italianos y entre las casas francesas, que también han estado siempre muy cercanas a toda la estética, digamos, a las variantes del clasicismo, neoclasicismo francés, etc. Se trataba, de alguna manera, de continuar una tradición nacida en París, con aquella manera de vestir a la grecque, convertida en adalid revolucionario y potenciada después en época napoleónica, basta recordar la llamada moda imperio, y que inspiró a comienzos del siglo XX a importantes artistas como a Mariano Fortuny, creador del vestido Delfos, a la escultora y diseñadora Madame Grès, que bueno, pues tiene una colección impresionante de vestidos que parecen pues, casi esculturas, y también a Madeleine Vionnet, francesa también. La recuperación del vestido griego, fundamentalmente del peplum y del quitón, caló rápidamente entre los diseñadores italianos, quienes, conscientes de la necesidad de encontrar un estilo propio
que reivindicara sus raíces históricas, pues nos plantean, como vemos aquí, Rosa Giannoni o María Monachi Galenga, a principios del siglo XX, una recreación, ¿no?, también de esta estética. Al mismo tiempo, la recuperación de la temática romana, potenciada por las producciones teatrales, la ópera y sobre todo por el llamado cine de romanos, llevó a los diseñadores a colaborar en la creación del vestuario en un proceso creativo que influiría después en sus propias colecciones de alta costura. Valentino Garavani, conocido como l'imperatore de la moda, representa mejor que ningún otro diseñador este proceso. En los años 60, cuando la moda italiana comenzaba a despuntar, Valentino supo aprovechar el auge de Hollywood y de las élites norteamericanas, vistiendo a la actriz Elizabeth Taylor para la presentación en Roma de la película Spartacus, en el año 61. El vestido de un blanco nítido sobre el que destacaba la técnica del plisado, rasgo definitorio del traje antiguo, no solo le catapultó a la fama internacional, sino que se convertiría a partir de entonces en una insignia de la casa. La fuerza creativa de Valentino y su definición del estilo italiano marcaron la pauta de artistas, de diseñadores posteriores como Gianni Versace, Gianfranco Ferré, Alberta Ferretti o los modistos Domenico Dolce y Stefano Gabbana, quienes supieron trascender la reinterpretación del vestido clásico, incluyendo ya en sus firmas no solo el vestido canónico, ¿no?, una reinterpretación del vestido, sino otros elementos, por ejemplo, la famosa medusa de Versace para logos y estampados, los monumentos que aparecen como estampados, o pues nuevamente esos vestidos de inspiración clasicista. La tendencia, especialmente relevante en la última década, concretamente podemos decir en el último lustro, ha tenido también su recorrido en la moda low cost, ¿no?, introduciéndose en el inabarcable mundo de firmas, ¿no?, de tiendas como Zara, Mango, H&M, que han ido copiando también estas tendencias y también las han trasladado a las tiendas de hogar, ¿no?, las colecciones de hogar de estas mismas firmas. A la vista de este fenómeno, que trasciende la mera anécdota y alberga implicaciones mayores, conviene preguntarse de qué manera los estudios de recepción clásica pueden servir para abordar el tema desde un punto de vista científico. La puntualización no es baladí, pues la aparente ligereza del tema ha llevado a aproximaciones superficiales que simplemente incluyen un catálogo de ejemplos, pero que no profundizan en las líneas de fondo, resultando en último término inútiles para los investigadores del mundo antiguo. Conviene, sin embargo, hacerse las preguntas adecuadas desde la teoría de la recepción, pues como recuerda Duncan Kennedy en su artículo The Use of Reception, el objetivo no es tanto estudiar un texto o un objeto y sus recepciones, sino la brecha entre ambos, es decir, el contexto en el que se produce la recepción y sus receptores, de manera que el acto de recepción marca la distinción entre el presente y el pasado, limitando así lo que se percibe, lo que se recibe, el por qué se recibe y el para qué. Es esa distancia entre la estética grecorromana y la industria de la moda, el receptor, la que debe ser objeto de estudio, pues solo atendiendo al proceso de reinterpretación, con sus consiguientes selecciones, omisiones, supresiones, podremos llegar a conclusiones originales. Este punto de partida implica en realidad rescatar lo que en filosofía y retórica se ha llamado el principio de caridad, el cual admite que las declaraciones del interlocutor deben ser interpretadas como racionales. Aplicando este principio se evita atribuir irracionalidad o banalidad al receptor, en nuestro caso el diseñador o el director creativo, considerando que su reinterpretación responde a unos mecanismos que merecen la pena ser tenidos en cuenta. Los receptores, como nos recordaba Charles Martindale, tienen un rol activo y consciente en estos procesos. En lo referente a nuestro objeto de estudio, conviene recordar que la moda implica al mismo tiempo una idea inmaterial y un objeto material, una distinción que ha marcado dentro de los estudios de moda dos aproximaciones a este campo. Por un lado, la teoría de la moda, tendente a resolver cómo se conforma la moda, cómo penetra en el mundo, se reproduce y condiciona las relaciones sociales y de poder. Y por otro, el estudio del vestido, de los artefactos. Esto es el resultado, digamos, material. En este sentido, podemos decir que la investigación actual ha superado la historia del vestido, donde el objeto de análisis era el producto en sí mismo, para indagar en ideas y conceptos que articulan los cambios en la moda y en sus consecuencias sociales y económicas. Este planteamiento ofrece un importante marco teórico al estudioso de la recepción de la antigüedad que se interese por la cultura material, pues permite analizar la atribución de significado a los objetos por parte de las personas que los producen, usan, consumen, venden y coleccionan. Estudiados bajo este prisma, el conjunto de significados que revelan la presencia de la antigüedad en la moda de los últimos siglos son tan variados
que en modo alguno es posible hablar de un único fenómeno de recepción clásica uniforme, unitario y cohesionado. Quizás si lo fuera al inicio de la Edad Contemporánea, cuando el clasicismo hizo una demostración de su fuerza regenerante, ofreciendo su lenguaje formal a los nuevos ideales cívicos nacidos a la luz de la Revolución. La moda del estilo directorio y del estilo imperio expresaban los valores de libertad e igualdad en oposición a la complicada moda versallesca y en este sentido funcionaba como una declaración de intenciones, participando de la misión que en ese momento se le atribuía al conjunto de la cultura, cultivar a las masas y dirigir al desarrollo de la humanidad hacia un nuevo estadio. Sin embargo, más que cualquier otro producto humano, el vestido se ha visto afectado por el proceso de modernización compulsiva y acelerada que transformó el paradigma cultural a lo largo del siglo XX. De modo que en lugar de las formas culturales sólidas que encontrábamos en los siglos precedentes, que nos permitían hablar de estilos estéticos definidos y coherentes, hoy en día se da una coexistencia de formas culturales disyuntivas y dispares que van sucediéndose unas a otras sin otra misión que la de responder a la lógica de la oferta y la demanda. Son las leyes del mercado y, por tanto, sus estrategias de seducción las que nos proveen de nuevos términos y conceptos con los que estudiar las pervivencias clásicas que encontramos en la industria de la moda y alumbrar nuevos y múltiples significados. Bajo este paradigma, en anteriores ocasiones hemos estudiado, por ejemplo, la relación entre la moda y la identidad italiana, pero consideramos que lo interesante sería partir de todos estos significados, eternidad, lujo, poder, monumentalidad, y tratar de ver qué nexos se dan, ¿no? Si hay una línea de continuidad entre algunos casos de recepción y no pues, meterlo todo en el mismo saco, ¿no? Porque eso realmente no nos lleva a ninguna parte. Bueno, dentro de este proceso de significación de los artefactos de moda, ha cobrado una relevancia especial su legitimación a través del mundo del arte, tema en el que queremos fijar ahora la atención. La propia industria, consciente de la idoneidad para el desarrollo de sus estrategias de marketing, ha fomentado estas relaciones en un fenómeno que ha sido amparado por algunos de los principales museos del mundo, particularmente por el Met de Nueva York. De este modo, en las últimas décadas se ha producido respecto a la moda lo que el sociólogo Sean Bauman denominó espacio cultural cambiante, refiriéndose al cambio de percepción que la sociedad tiene hacia un medio, actividad, género artístico o movimiento social desde sus inicios. La moda, bajo el paraguas de esa potente industria, ha dejado de percibirse como un producto de artesanía para ser concebida como una forma de arte. Ello ha sido posible siguiendo las propuestas de Bauman en base a tres factores. El primero, la oportunidad que da un espacio cultural o político cambiante, en nuestro caso esa creciente sociedad de consumo. Su institucionalización mediante la movilización de recursos, recordemos el peso económico de la industria que ya hemos señalado. Y tercero, el desarrollo de un discurso legitimador que enmarque la producción cultural, sus buscadas relaciones, como vamos a ver, con el mundo del arte. La moda ha vivido así su propio proceso de artificación, rescatando este neologismo procedente de la sociología del arte, que estudia el fenómeno por el cual algo que no es considerado arte, en el sentido tradicional, se convierte en arte o en algo que acoge influencias de los modos artísticos de pensar y de actuar. Es este proceso de artificación de la moda, las narrativas históricas y particularmente las influencias del arte clásico y la arqueología han jugado desde los años 80 un factor determinante. Podemos pensar que ello se ha debido fundamentalmente a dos circunstancias: el indudable valor económico de la antigüedad y también su valor estético. Respecto a este segundo punto, como recordaba Tom Ford, el diseñador creativo de Gucci, en el catálogo de la exposición Goddess de Classical Mode, que se celebró en el Met en 2003 bajo el patronazgo de la firma de Gucci, señalaba Tom Ford que la antigüedad ha inspirado a los diseñadores de todos los tiempos, permitiendo explorar una cuestión central para la moda, la extraña y exitosa combinación que se produce entre el cuerpo femenino y las prendas que lo adornan. Pero además de esta persecución del ideal de belleza, la lógica efímera de la moda ha encontrado en el clasicismo un indudable sentido de eternidad y duración que permite mitigar los efectos ideológicos de la fast fashion y proteger así la idea de lujo en un momento en el que se ha perdido también la confección artesanal en favor de una producción masiva. Se comprenden a la luz de estas dos circunstancias la insistencia de los diseñadores no solo en rescatar el vestido clásico,
sino también de vincular sus firmas con los monumentos, patrocinando la restauración de muchos de ellos a cambio de su utilización para la celebración de desfiles o editoriales de moda. Nadie consigue esto, solo las firmas de moda, ¿no? Esto debe hacernos pensar. Estas acciones han contribuido o contribuyen a diferenciar las grandes casas de moda de las tiendas low cost, enlazando así estas firmas con la historia y con el peso, ¿no?, ideológico, semántico que tienen en unas estrategias que competen al patrimonio. Aquí vemos, por ejemplo, Gucci en los templos de Paestum, todos con la reforma, la restauración del Coliseo, que fue muy polémica porque todos pidió apropiarse del símbolo del Coliseo, incluso en su firma. Dolce & Gabbana en los templos de Agrigento, Gucci en Pompeya, que incluso financió unas excavaciones de unas termas, Fendi desde luego con el famoso edificio de la Civiltà Romana y Gucci en los museos capitolinos. Son algunos ejemplos solo, porque hay una lista bastante grande, pero esto desde luego debe hacernos reflexionar. Conviene recordar también, por otro lado, la incorporación del estilo clásico a la moda contemporánea no procede del estudio del vestido clásico en sí mismo, sino de la representación que se ha hecho de él en el arte y particularmente en la escultura antigua. En este sentido, la recepción del clasicismo en la moda contemporánea pasa indudablemente por comprender el proceso de traslación que desde la antigüedad se dio entre la indumentaria y el arte y que en la actualidad se da entre el arte y la indumentaria, ¿no?, en un sentido inverso. Creemos que son estas relaciones las que han permitido adaptar el lenguaje clásico y con él los escenarios y símbolos del mundo antiguo a las exigencias estéticas contemporáneas, como demuestra indudablemente el caso que ahora presentamos, el vestido Palladio, realizado por Gianfranco Ferré Paradior en el año 1992. Pasamos ahora al estudio de este caso que creemos que puede dar conclusiones, ¿no?, interesantes. Bueno, pues me toca. Es un poco mi parte donde yo puedo aportar algo, yo creo, a este estudio. Como podemos observar, el vestido supone una traslación casi literal del orden jónico, cuya esbeltez acompaña el cuerpo femenino, al tiempo que ovas y dardos adornan el pecho y las volutas sirven para sujetar el vestido a los hombros. De una manera explícita, este vestido vuelve a restaurar la antigua analogía entre el cuerpo humano y los órdenes clásicos, que había sido olvidada por la teoría artística y desde luego arquitectónica. Y siguiendo la propuesta teórica de los estudios de recepción, nos planteamos hasta qué punto la interpretación que el receptor realizaba de la columna jónica podía iluminar nuestra comprensión del objeto original y aportar una hipótesis sobre su origen. Si el diseñador había podido traducir de una manera tan literal el lenguaje arquitectónico en un patrón textil, nos preguntábamos qué tal vez se debiera a que esas formas arquitectónicas habían surgido siglos atrás de la traslación en piedra de los pliegues del vestido. Quizá era posible hablar de una traducción del tejido al mármol, producida en un proceso de progresiva estilización que había derivado en los órdenes clásicos decantados por los griegos, rescatados por Alberti y fijados en su fórmula definitiva por Serlio. La presencia de un principio textil en la arquitectura ya fue celebrada en el siglo XIX por el arquitecto alemán Gottfried Schemper, que era un apasionado de la arqueología. Aunque no abordó el caso concreto de los órdenes clásicos, las similitudes que advirtió entre la policromía de las esculturas y la arquitectura griega le llevaron a sostener que fueron otras prácticas artesanales y artísticas las que habían evolucionado hasta adoptar una forma arquitectónica. Esta hipótesis resulta persuasiva al observar las cariátides de la Acrópolis, donde los surcos que representan el plirisado y quitón recuerdan a las estrías del fuste de las columnas. Los pliegues que se forman a la altura de las caderas se asemejan a las ovas y los dardos del capitel jónico, y la forma que adopta el tejido al caer al suelo evoca el perfil de la base de las columnas jónicas y corintias de factura posterior. Una semejanza a la que Vitruvio, el testigo más cercano a estos acontecimientos, no era ajeno y así lo demuestran las anotaciones en su tratado, ¿no?, donde dice que los canales o estrías, cito, llamadas así por su forma de media caña, significan los pliegues de los vestidos de las mujeres que en estas columnas representan a las personas. Existen algunas evidencias, bueno,
digamos que esta hipótesis nos llevó a buscar, ¿no?, evidencias que nos invitan a especular con la idea de que la estatuaria griega podría haber inspirado algunas fórmulas arquitectónicas clásicas. Nos referimos en concreto a la progresiva naturalización de la representación del tejido en las estatuas femeninas o corail, que al contrario de las figuras masculinas, como todo el mundo sabe, siempre aparecían vestidas. Frente a la tradición dórica, donde las figuras son más rígidas y severas, en la tradición jónica aparece el plegado de paños, que se representa mediante el estriado del bloque del mármol y con ello la escultura gana naturalidad. Esta evolución venía en parte motivada por la progresiva implantación del vestido jónico, compuesto por una túnica de lino y manto que producía pliegues más abundantes y complicados que el peplo dórico de la mujer griega occidental. Y su representación ficticia por medio de surcos e incisiones condicionó la práctica escultórica y el trabajo de la piedra. Las esculturas del Heraion de Samos y su famosa Hera ilustran estas innovaciones, que discurren de manera contemporánea a la aparición de las acanaladuras en las columnas jónicas de la Artemisión de Éfeso o el tesoro de los Ifnios en Delfos, sin olvidar las estrías en los fustes de otros templos arcaicos, como Artemis en Corfú, Hera en Paestum, Apolo en Corintio, etc. Es decir, el proceso de naturalización de la estatuaria clásica coincide en el tiempo con los primeros testimonios de acanaladuras en el fuste de la columna, inexistentes en las de la época prehelénica, que tienen una presencia mayoritaria en el orden jónico, lo que nos lleva a pensar en una manera común de trabajar la piedra, bien fuera para la estatuaria o para la arquitectura. Más aún si tenemos en cuenta que los grandes diseñadores, los diseñadores de las grandes construcciones, solían ser escultores de bronce o de piedra. No parece inverosímil, por tanto, admitir que la evolución de la representación del vestido en la escultura griega para dar lugar a formas más suaves, fluidas y adaptadas al cuerpo femenino pudiera estar detrás de la progresiva aparición de las acanaladuras en las columnas. La concepción abstracta del vestido en la antigua Grecia o su tendencia a la construcción artificiosa del cuerpo humano se suman a esta hipótesis. Una hipótesis que, además de explicar el origen de algunos motivos del repertorio formal clásico, también podrían proporcionarnos nuevas claves para comprender alguna de las características de esta arquitectura, como por ejemplo la asociación clásica entre el orden jónico y la fisonomía y el carácter femenino, el origen del concepto de adecuación que describe Vitruvio en su tratado, o la génesis de lo que el arqueólogo francés Charles Sipier denominó la gran metáfora, es decir, la clásica asociación entre los órdenes y el cuerpo humano. No obstante, las evidencias que sustentaban esta metáfora se perdieron en algún momento de la historia, y los relatos sobre el origen de los órdenes como símbolo del cuerpo se desarrollaron en el terreno de las leyendas y especulaciones, asumidas con mayor o menor literalidad por las generaciones subsiguientes. Por ello, con la llegada del iluminismo y la búsqueda de una razón lógica a las formas arquitectónicas, las referencias antropomórficas y todo el sistema simbólico que había inspirado a la arquitectura hasta el siglo XVIII fueron abandonados por la disciplina para priorizar su función utilitaria. Sin embargo, aunque a lo largo de los dos últimos siglos la teoría clásica, su presencia se ha mantenido en otras disciplinas artísticas que, desprovistas de los condicionantes funcionales, estructurales y económicos que intervienen en la industria de la construcción, se permiten un juego de referencias, analogías, correspondencias más libre y mucho más visual. Ocurre en la fotografía, como en esta imagen de Bruce White en el Metropolitan Museum of Art, o también ilustración, como vemos en este dibujo para Vogue Paris, realizado por Alix. Pero sobre todo resulta particularmente significativa la evidencia de esta correspondencia en el mundo de la moda, la otra parte del binomio que define la metáfora entre el vestido y la columna. Así lo demuestran las fotografías de los diseños de Madame Grès o Vionnet, en donde las maniquíes que lucían el peplo aparecían exentas sobre un fondo neutro, resaltando su firmeza, gracilidad y esbeltez, o incluso, como en estas imágenes, se situaban junto a una columna, explicitando la metáfora que subyacía
en sus formas. Otros medios visuales empleados por las mismas marcas redundaban en esta idea, como este logotipo de Bionet, realizado por Tayat en 1922, que juxtapone un vestido griego y el esquema de una columna jónica, o los vestidos columnas que decoran la escenografía de su boutique, inaugurada en París en el año 2015. Esta idea se percibe con más insistencia en el trabajo de otros diseñadores del último tercio del siglo XX, como el modista italiano Roberto Capucci, formado en Bellas Artes y conocido como el escultor de la moda, que se inspiró en la arquitectura clásica para crear un vestido titulado Colonna Dorica, seguido de otro diseño llamado Capitello Corincio. Sus homenajes al clasicismo fueron continuados por diseñadores como Dolce & Gabbana, vinculados al paisaje estético de la antigua Magna Grecia, que realizaron un editorial en 1987 en el que una modelo posa entre unas columnas de las ruinas de Solunte, en Sicilia, vestida con una falda que traslada las formas del orden dórico. Años después presentaron unos diseños que volvían los ojos a los modelos de Ferré, en el desfile que se celebró en los templos de Agrigento. La diseñadora italiana Laura Biagiotti volvió a insistir en la validez de los órdenes clásicos en el año 2015 para el adorno del cuerpo femenino, vistiendo sus modelos con estampados que recreaban las formas de las columnas jónicas y dóricas. El trasvase de motivos de la arquitectura a la moda se ha seguido repitiendo en las últimas décadas, donde la analogía pervive a través de dos elementos fundamentalmente: la estructura del vestido columna, de caída recta y estructurada, con ecos griegos, como recogía la prensa especializada, haciendo una referencia explícita a las cariátides. Otro de los elementos, ¿no?, que contribuyen un poco a perpetuar esta analogía es el plisado, que aparece a menudo vinculado con el clasicismo, lo que parece una asociación evidente. Chanel, Alberta Ferretti, Valentino, Miyake o Dior lo han trabajado desde esta perspectiva, vistiendo a sus modelos como diosas griegas. También se dan estas relaciones en la industria low cost, como Massimo Dutti o Zara, que han difundido la analogía en la sociedad de masas a través de la publicidad. El mítico diseñador Karl Lagerfeld explicó estas relaciones entre moda y arte clásico con la siguiente cita, ¿no? Los criterios de belleza en la Grecia antigua y clásica siguen siendo válidos. Nunca ha habido representaciones más hermosas de mujeres o una columna más bonita. Es cierto que en la mayoría de estos casos el uso de la analogía tal vez no sea plenamente consciente, como se ocurre, contrariamente, en el vestido paladio de Jean arquitecto de formación, donde todo parece indicar que el empleo de la metáfora está fuertemente condicionado por su paso por la Escuela Politécnica de Milán durante los años 60, el momento en el que se encontraba esta escuela en concreto en plena ebullición. La mención a este contexto tiene una relevancia central, en todos los casos de protección. Pero en este caso coincide con la crítica de la modernidad que comenzaron a promover los maestros italianos ante las consecuencias brutales de la arquitectura funcionalista en las ciudades históricas y que adquirió un alcance global tras la publicación en 1966 del libro La arquitectura de la ciudad, escrito por Aldo Rossi, entonces profesor de Ferré. En su libro, Rossi desmantelaba las teorías funcionalistas y defendía las formas históricas como símbolos artísticos y culturales, como signos cargados de significados. Los académicos italianos promovieron de este modo un nuevo interés por la herencia del pasado hasta tal punto que la recuperación de las formas clásicas protagonizó el panorama arquitectónico de las décadas posteriores, tal y como aparece recogido en las publicaciones del momento. Este ambiente marcaría la etapa universitaria de Gianfranco Ferré, que culminó en 1969 con la presentación de su tesis de laurea sobre la composición arquitectónica, donde analizaba una parte importante del proceso de creación, que consiste en la distribución de los distintos elementos y espacios que componen una obra para formar un todo. Un ejercicio disciplinar que a lo largo de la historia había encontrado su fundamento en las formas y las proporciones del cuerpo humano representado por los órdenes. Aunque su trayectoria profesional se decantó por el mundo de la moda,
Nunca abandonó sus inquietudes artísticas y el diseñador llegó incluso a ser nombrado en el año 2007 presidente de la Academia de Bellas Artes de Milán. Bueno, toda esta historia nos hace suponer que la relación literal que Ferrer estableció entre el orden jónico y el cuerpo humano a través del vestido femenino no fue en absoluto ingenua, aleatoria o banal. Al contrario, aplicando el principio de calidad que mencionamos al principio de nuestra intervención, pensamos que el vestido parario fue un ejercicio del todo consciente, en el que el artífice se sirvió de las técnicas del patronaje textil para recuperar antiguas teorías y darles una nueva vida al margen de las rigideces academicistas. En cierto modo, la industria de la moda permitió al diseñador visibilizar su particular aportación a la teoría arquitectónica de una manera más fresca, libre y genuina de lo que hubiera podido haber conseguido de otro modo. Incluso la elección del nombre, Palladio, en honor al arquitecto que mejor supo actualizar la herencia de las formas clásicas con la realidad del momento, sitúa a Ferre como un nuevo Palladio, que también actualiza las formas clásicas, adaptándolos, en este caso, a los nuevos espacios de creación artística que han ido surgiendo en la sociedad contemporánea. Habrá que decirlo también gracias al mercado, ¿no? Al mismo tiempo, se sirve de esta metáfora, se sirve de estas técnicas para ilustrar esa metáfora antropomórfica y textil de las formas arquitectónicas y despierta de nuevo la pregunta sobre su origen, ¿no? Que pensamos que sigue abierta, ¿no? Si para Ferrer y otros modistas ha sido fácil y evidente esta traslación de la arquitectura al vestido, ¿por qué no pensar que también lo fue para aquellos griegos del siglo VI, aunque en sentido contrario del vestido a la columna? Para concluir, se trata de un interesante caso de recepción clásica que nos demuestra cómo esta metodología no solo nos sirve para estudiar las pervivencias de la antigüedad, sino que también puede servirnos de herramienta para comprender mejor el mundo antiguo y los vestigios que nos ha dejado. En este sentido, la simbiosis metodológica entre ambas disciplinas, los estudios de la moda y los estudios de recepción, además del espacio cultural cambiante que se ha ido dando en los últimos años marcados por la sociedad de consumo, nos permite abrir esta línea de investigación que esperamos siga dando frutos en el futuro. Muchas gracias.